Saludos a todos, queridos amigos. Hoy continuaremos con la serie de historias de terror. Recordad que si conocéis alguna, ya sea vuestro o de algún conocido, podéis enviárnoslo a nuestro Instagram o a nuestro correo y las pondremos en el siguiente vídeo. Y, sin más dilación, empecemos. Huyendo del acelerado ritmo de la vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus 2 hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó de convencerles. Los hijos, Hugo de 10 y Julia de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disfrutar de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetitivamente: «¡Ayúdame!». La pequeña Julia ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en su primer momento. Como medida de precaución, decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Julia empezó a levantarse todas las noches, después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía: «¡Ayúdame!». Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa había vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Preocupados y asustados, los padres de Julia tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. Karen despertó sudorosa tras sufrir una pesadilla. Luis, su antiguo amante, la estaba persiguiendo últimamente en sueños. Se preguntó si sería debido a los remordimientos, pero lo que más le preocupaba era que llegara a gritar su nombre y su marido sospechara algo. Por suerte, el esposo seguía durmiendo como un tronco. Karen se puso una bata sobre el camisón y salió al jardín. Se notaba que tras unos meses sin jardinero, los parterres de flores estaban descuidados, llenos de hojarasca y malas hierbas. Avanzó, bordeando la piscina, mientras las ráfagas de viento aullaban, y sintió un escalofrío al ver los setos. Recordó las rudas manos de Luis sobre su piel y sus ávidos besos. Se había sentido tan sola durante el verano, mientras su marido estaba de viaje, pero de repente le embargó una sensación de inquietud, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Algo rozó su tobillo y soltó un chillido. Se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó en la piscina. Comenzó a nadar hacia el borde, pero algo se enredó en su pierna derecha y no conseguía liberarse. Un grito de terror surgió de su garganta unos segundos antes de que algo empujara su cabeza bajo el agua. Entonces sintió unas manos rodeándole la cintura, la caricia de un cuerpo muerto y frío que, sin embargo, era familiar. Era Luis, que la arrastraba hacia el fondo mientras le susurraba: «Ahora estaremos juntos, mi amor, me lo debes». Su marido encontró el cadáver por la mañana. La policía concluyó que una pierna de Karen se había enredado con la manguera, pero nadie descubrió que había otro cuerpo reposando bajo los setos. Ella misma había matado y enterrado a Luis, el jardinero, para que no le contara nada a su marido, pero su amante nunca la olvidó. Era viernes noche, y después de pasar toda la semana concentrado en los estudios, Íñigo tenía ganas de salir. Había quedado con 2 amigos en la discoteca, pero en el último momento le dieron esquinazo porque les salió un plan mejor. No obstante, decidió ir de todas formas. Ya conocería a alguien allí. Mientras conducía la moto, empezó a llover. Aparcó en un callejón lateral, bajó unos balcones y ató la Vespa a una farola. Cuando se giró para dirigirse a la entrada de la discoteca, vio a una chica que le estaba observando. Llevaba un vestido de verano, totalmente empapado, y por su rostro corrían lágrimas negras debido al rímel. Se acercó a ella y, al ver que temblaba de frío, Íñigo le ofreció su chaqueta. La chica sonrió y accedió a entrar con él al local. Pasaron toda la noche hablando y no salieron hasta las 5 de la madrugada. Él la acompañó hasta su casa y, al despedirse, ella le dio un beso en la mejilla. Íñigo estuvo todo el día siguiente pensando en la chica y al final decidió presentarse en su casa. Abrió una mujer mayor y le preguntó por su hija. «Hace 3 años que murió en un accidente de moto», le explicó.
El chico pensó que se trataba de una broma macabra, pero la señora le enseñó unas fotografías e incluso le propuso ir juntos al cementerio. Sobre la lápida de la joven encontraron la chaqueta que Íñigo le había prestado la noche anterior. Era una fría y oscura tarde de invierno. Estaba un poco mareado, así que decidí acostarme. Aún no eran más de las 6, pero aún así lo hice. En mi sueño me encontraba en una larga y oscura sala en la cual abundaban los libros de magia negra y brujería. En ese instante se me vinieron las débiles palabras de mi abuelo Quique antes de morir: no lo leas. Yo no le encontraba sentido a esas pocas palabras, así que decidí explorar la gran sala. A medida que avanzaba, una débil brisa me producía escalofríos. Seguía caminando hasta llegar a un camino sin salida y adornada con una estatua de marfil. Era bastante raro, ya que en el suelo había dibujado un tablero de la famosa Ouija y en la parte posterior habían dibujado unas palabras escritas en latín, o eso era lo que yo pensaba. Comencé a leerlas, aunque me costaba mucho trabajo. Fue entonces cuando escuchaba unas voces de fondo que me decían: Pedro, despierta, Pedro, despierta de una vez. De repente, di un sobresalto y mi madre y yo nos pegamos un golpe en la cabeza. Esa noche decidí ir a la discoteca para despejarme un poco con mi amiga Elisa y le conté el extraño sueño. Ella no paraba de reírse. En cambio, yo no le veía la gracia, pues tenía el presentimiento de que algo no muy bueno iba a ocurrir. No paraba de pensar en las dichosas palabras de mi abuelo, así que decidí preguntarle a mi padre la causa del fallecimiento de mi abuelo. Se quedó muy pensativo durante varios segundos y me dijo que eso ya me lo iría contando con el paso de los años, pero yo le dije que quería saberlo en ese mismo instante, pues una cosa muy extraña relacionada con sus últimas palabras me estaba ocurriendo. Mi padre me preguntó qué era y de nuevo expliqué mi sueño y se dio la vuelta sin decirme palabra en el resto de la mañana. Al día siguiente me enteré de que mi abuela había muerto en un accidente de tráfico cuando se dirigía a mi casa. Fue entonces cuando mi padre me explicó la causa del fallecimiento de mi querido abuelo. Había muerto 12 horas más tarde de hacer la Ouija, pero la causa no se llegó a saber, aunque mi padre me dijo también: no lo leas. Y desde entonces mi padre piensa que fue porque él había leído algo que no tenía que haber leído. Yo también lo pensé, y en ese mismo instante vi una sombra pasar a mi lado. El miedo me invadió de repente. No podía moverme. Quería seguir a la sombra, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Aún así, me armé de valor y la seguí. La sombra salió de mi casa y me llevó a un lugar en el cual yo nunca había estado. Otra sombra más pasó por mi lado y sentí un gran escalofrío como el que sentí en aquel sueño tan extraño. La sombra entró en una casa totalmente deshabitada. Yo tenía más miedo que antes y sin saber por qué me desmayé y mi cabeza pegó un porrazo contra el duro asfalto de la carretera. Cuando recuperé la consciencia, noté que hacía mucho frío y que allí estaba mi abuelo. Corrí hacia él, pero era imposible alcanzarlo. A medida que corría, su cuerpo se alejaba más y más, y solo escuché unas palabras que me dijeron: no te comunicas con mi mundo, es muy peligroso. Y fue entonces cuando acabé de entenderlo. Todo encajaba. Mi abuelo se encontraba encima de un misterioso tablero que era el de la Ouija, y este me quería decir que no jugara con esas cosas. Me desperté y me encontré tendido en el jardín. Todo había sido un sueño y vi que algo turbio estaba asomado a la ventana de la última planta de la casa. Me armé de valor y decidí entrar. Me encontraba en la famosa sala y todo estaba ahora lleno de extrañas sombras que se movían con una gran lentitud. Estando ya encima del tablero donde pude distinguir las extrañas palabras que mi abuelo me dijo que no leyera, pero no le di importancia y las leí. Sentía como si mi alma no pudiera con mi cuerpo. Estaba muy cansado. Sentía como si me rajaran todo el cuerpo, como si me quitaran la vida, y así fue. Allí estaba mi abuelo, riéndose a carcajadas. Yo no le entendía, pero fue cuando él gritó las mismas palabras que estaban escritas sobre el tablero, que lo entendí todo, Mi abuelo sabía que más tarde o más temprano las leería, así que dijo que no lo leyéramos para hacer que pareciera que era muy inocente y que quería salvarnos. Pero allí estaba yo, muerto sin poder hacer nada, y mis últimas palabras fueron:
no lo leas, esperando a que otro tonto lo leyera para reencarnarme en su propio cuerpo. Y hasta aquí nuestra octava parte de historias de terror. Esperamos que os haya gustado. Recordad suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún contenido. Os agradeceríamos que le dierais like y compartierais el vídeo para ayudarnos a crecer. Muchas gracias por estar una semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.